Estaba a punto de pedirle matrimonio a mi novia en su reunión familiar, pero su primo borracho me lo contó todo. De pie, bajo esas baratas guirnaldas de luces en la reunión familiar de Sara, me sentía como un impostor con un traje prestado. La caja del anillo en el bolsillo de mi chaqueta pesaba casi tanto como mi hipoteca. Y llevaba 3 semanas ensayando mi discurso de pedida. Algo sobre amarla desde la universidad, construir nuestro futuro juntos. Toda esa basura romántica que suena bien hasta que tienes que decirla en voz alta. La finca de la familia Whitmore se extendía por 10 acres de la campiña de Connecticut. Una de esas exhibiciones de dinero de toda la vida que hacía que mi sueldo de contratista pareciera calderilla. Sara encajaba perfectamente con su vestido de seda y su sonrisa ensayada, socializando con la multitud como la abogada inmobiliaria de alto nivel en la que se había convertido. ¿Yo? Yo era el tipo que arreglaba sus inodoros rotos y fingía no darse cuenta cuando hablaban a mi alrededor en lugar de hablarme a mí. Fue entonces cuando Tommy Whitmore, el primo de Sara, se me acercó tropezando, con aliento a bourbon y los ojos inyectados en sangre. Con 3 copas por encima de lo razonable, balanceándose como una veleta rota en su smoking arrugado. «Hola, héroe de clase obrera», masculló, agarrándome el hombro con dedos sudorosos. «¿Te diviertes jugando a disfrazarte con los mayores?» Llevaba 5 años aguantando la condescendencia de Tommy. Normalmente, solo sonreía y lo soportaba, pensando que era problema de Sara, no mío. Pero esta noche se sentía diferente. Esta noche tenía un anillo y un futuro en el que pensar. Solo disfrutando de la fiesta, Tommy. Quizá deberías pasarte al café. Se rió. Esa risa fea que usan los ricos cuando se creen ingeniosos. ¿Café? No, tío. Estoy celebrando. Todos lo estamos. Bueno, excepto tú, supongo. Algo frío me recorrió la espalda. ¿Qué se supone que significa eso? Tommy se acercó más. Los vapores de bourbon me hicieron llorar los ojos. Vamos, Danny. No eres tan estúpido, ¿verdad? Toda la familia sabe lo de Sara y ese concejal. Joder, medio pueblo lo sabe. Lleva meses acostándose con Richard Blackwood. El mundo se inclinó. La caja del anillo parecía quemarme a través de la chaqueta. ¿Estás borracho, Tommy? No sabes de lo que hablas. Ah, no. Sacó su teléfono, deslizando el pulgar por las fotos. Mira esto. El martes pasado, Hotel Riverside. Mi colega trabaja de aparcacoches allí. La foto me golpeó como un mazazo en el pecho. Sara, mi Sara, pegada a un tipo de pelo plateado con un traje caro. Su mano estaba enredada en el pelo de él, la boca de él en su cuello. La marca de tiempo indicaba las 2:47 de la tarde, justo cuando me dijo que estaría en declaraciones toda la tarde. Richard Blackwood, continuó Tommy, disfrutando cada segundo de mi destrucción. Concejal, casado, 3 hijos, un verdadero pilar de la comunidad, y tu novia ha sido su entretenimiento de las tardes desde marzo. Me quedé mirando la pantalla del teléfono hasta que la imagen se grabó en mis retinas. 5 años juntos. 5 años planeando nuestro futuro. Ahorrando para una casa. Hablando de tener hijos algún día. 5 años de ella llegando tarde a casa, diciendo que el trabajo era una locura. Diciendo que estaba demasiado cansada para cenar, demasiado estresada para conversar. ¿Por qué me enseñas esto? Tommy se encogió de hombros, de repente pareciendo casi sobrio. Porque eres un buen tipo, Danny. Y porque ella se ha estado riendo de esto. La Navidad pasada, le dijo a mi hermana que eras conveniente pero temporal. Dijo que solo estaba esperando que apareciera algo mejor. Las guirnaldas de luces se difuminaron en rayas de color. En algún lugar del césped, Sara estaba charlando con su madre, probablemente inventando alguna historia sobre lo maravillosa que era nuestra relación, lo emocionada que estaba por nuestro futuro. El futuro en el que yo había sido lo suficientemente estúpido como para creer. Gracias por el aviso, logré decir, mi voz sonando como si viniera de otro lugar. Oye, no hay problema. Solo. Quizá no menciones dónde lo oíste. Sí. Me alejé sin responder, la caja del anillo sintiéndose más pesada a cada paso. Sara me vio venir y sonrió,
esa misma sonrisa brillante y mentirosa que me había estado dando durante meses. Danny, ahí estás. Mamá estaba preguntando por nuestros planes de vacaciones. Tengo que irme, dije. Su sonrisa vaciló. ¿Irte? La fiesta acaba de empezar. Ni siquiera hemos cenado todavía. Dije que tengo que irme. Me di la vuelta y caminé hacia el aparcamiento, dejándola allí de pie con su vestido de seda, probablemente ya elaborando alguna excusa para mi repentina partida. La grava crujía bajo mis botas de trabajo, los únicos zapatos que tenía sin manchas de pintura, y me di cuenta de que estaba temblando. Mi camioneta arrancó al tercer intento, el motor tosiendo como un viejo con enfisema. Mientras salía del camino circular, vi a Sara en el espejo retrovisor, de pie bajo esas guirnaldas de luces con el teléfono pegado a la oreja, probablemente llamando a su novio concejal para quejarse del mal comportamiento de su conveniente novio temporal. El viaje a casa duró 40 minutos. 40 minutos de mi cerebro repasando cada mentira, cada excusa, cada vez que me había hecho sentir que no era lo suficientemente bueno. La casa que compartíamos, mi casa, la que había comprado antes de conocerla, parecía más pequeña de alguna manera, como si se encogiera ante lo que se avecinaba. Me senté en la entrada durante otros 20 minutos, con el motor haciendo tic-tac mientras se enfriaba, tratando de averiguar qué venía después. La caja del anillo seguía en mi bolsillo, todavía pesada con todos esos estúpidos sueños que había estado cargando. Finalmente, salí y entré. La casa se sentía diferente ahora, contaminada por el conocimiento de lo que Sara realmente pensaba de mí. Conveniente, pero temporal. Las palabras seguían resonando en mi cabeza mientras caminaba por las habitaciones que decoramos juntos, pasando por muebles que elegimos juntos, por fotos de nosotros sonriendo como si realmente tuviéramos un futuro. Saqué la caja del anillo y la puse en la encimera de la cocina, luego abrí una cerveza y la miré fijamente. 3 meses de sueldo sentados allí en una cajita de terciopelo, burlándose de mí por ser el tipo de tonto que creía en los finales felices. Mi teléfono vibró. Sara, por supuesto. Danny, ¿a qué ha venido eso? Me has avergonzado delante de toda mi familia. Llámame. Borré el mensaje sin responder y abrí otra cerveza. Mañana, tendría que averiguar cómo reconstruir mi vida desde cero. Esta noche, solo quería sentarme en mi cocina y odiarme por ser tan malditamente ingenuo. Pero mientras estaba allí sentado, algo más comenzó a crecer junto al autodesprecio, algo más oscuro y útil. Si Sara pensaba que yo era solo conveniente y temporal, si pensaba que podía tomarme por tonto mientras se acostaba con su político casado, entonces quizá era hora de mostrarle exactamente a qué tipo de hombre había estado subestimando. El anillo captó la luz del techo, brillando como una promesa que nunca tendría que cumplir. Sara llegó a casa a medianoche, sus tacones resonando en el parqué como una acusación. Yo seguía sentado en la encimera de la cocina, rodeado de botellas de cerveza vacías y el anillo de compromiso que nunca le daría. Danny, ¿qué demonios fue eso de esta noche? Estaba en el umbral, con los brazos cruzados, pareciendo más molesta que preocupada. Mi madre piensa que tuviste una especie de crisis nerviosa. Estudié su rostro, buscando signos de culpa o preocupación. Nada, solo irritación por haber interrumpido su actuación. No me sentía bien, dije. Probablemente algo que comí. Ella rodó los ojos y se quitó los tacones. Podrías habérmelo dicho en lugar de desaparecer sin más. ¿Sabes cómo quedó eso? ¿Cómo quedó, Sara? Como que mi novio es inestable. Como que quizá estoy saliendo con alguien que no puede manejar situaciones sociales de adultos. Ahí estaba. No preocupación por mi bienestar, no inquietud por si algo andaba mal, solo vergüenza por haber dañado su preciosa imagen. Lo siento, dije, cerrando la caja del anillo con un suave clic. Intentaré ser más estable la próxima vez. No notó el sarcasmo, o si lo hizo, no le importó. ¿Qué es eso? Nada importante. Sara se encogió de hombros y se dirigió a las escaleras. Estoy agotada. No te quedes bebiendo hasta muy tarde, ¿vale? Algunos tenemos trabajos de verdad por la mañana. Trabajos de verdad. Como si arreglar la fontanería en el edificio de su oficina no fuera un trabajo de verdad. Como si el dinero que yo ganaba manteniendo en funcionamiento la infraestructura de esta ciudad no fuera dinero de verdad. Escuché sus pasos en la escalera.
La puerta del baño cerrándose, la ducha comenzando. Lavando las pruebas de su tarde con el concejal Blackwood, probablemente. Guardé el anillo y pasé las siguientes 3 horas en mi portátil aprendiendo todo lo que pude sobre Richard Blackwood. 48 años, casado con Patricia Blackwood desde hace 22 años. 3 hijos, Michael, de 19, en segundo año en la Universidad de Connecticut, Jennifer, de 17, en el último año de instituto, David, de 14, en primero. Elegido para el Concejo Municipal hace 6 años con una plataforma de valores familiares. Actualmente se presentaba a alcalde con el lema, Integridad primero. El sitio web de su campaña estaba lleno de fotos con su familia, testimonios sobre su compromiso con la transparencia y la gobernanza ética. Un verdadero pilar de la comunidad, tal como había dicho Tommy. El tipo de hombre que daba discursos sobre liderazgo moral mientras se acostaba con la novia de otro hombre en habitaciones de hotel. Encontré sus redes sociales, su historial de votaciones, sus declaraciones financieras. Toda información pública. Pero pintaba el cuadro de un hombre que había construido su carrera sobre ser mejor que los demás, más moral, más digno de confianza, más merecedor de respeto y autoridad. A la mañana siguiente, Sara se fue a trabajar sin despedirse. La oí hablar por teléfono en la entrada, su voz baja e íntima de una manera que no había usado conmigo en meses. Yo también te echo de menos, decía. Sí, esta noche debería funcionar. El lugar de siempre. La observé desde la ventana del dormitorio mientras se alejaba en el BMW que le había ayudado a comprar, dirigiéndose a cualquier mentira que contaría a sus compañeros de trabajo sobre sus planes para la noche. Luego me vestí y conduje hasta el bar de Mickey, el antro donde mi mejor amigo servía copas y dispensaba sabiduría a quien la necesitara. Mickey Torino había sido policía durante 15 años antes de que un conductor borracho acabara con su carrera y lo dejara con una cojera permanente. Ahora era dueño del tipo de bar donde los hombres trabajadores venían a olvidar sus problemas y nadie hacía demasiadas preguntas. Tienes mala cara, dijo cuando entré a las 10 de la mañana. Y me siento peor. Me subí a un taburete y acepté el café que me sirvió sin que se lo pidiera. ¿Sí? A Mickey nunca le había gustado. Pensaba que se creía demasiado para su propio bien. Se había guardado sus opiniones la mayor parte del tiempo, pero yo podía ver el juicio en sus ojos cada vez que ella aparecía. ¿Qué ha hecho? Le conté todo. La revelación de Tommy, las fotos, los meses de mentiras y excusas. Mickey escuchó sin interrumpir, rellenando mi taza de café de vez en cuando o limpiando la barra con más fuerza de la necesaria. ¿Y bien, qué vas a hacer?, preguntó cuando terminé. No lo sé. Echarla, supongo. Pedir el divorcio si estuviéramos casados, pero no lo estamos. Así que, eso es todo. Simplemente echarla. Lo miré. ¿Qué más hay? Mickey sonrió, y no fue una sonrisa agradable. Danny, amigo mío, has estado pensando como una víctima. Quizá es hora de empezar a pensar como un depredador. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que te tomó por tonto, te hizo quedar como un estúpido delante de todos los que importan. ¿Crees que con solo echarla vas a arreglar eso? ¿Crees que la gente no va a recordar cómo un político le puso los cuernos a Danny Morrison? La palabra me golpeó como una bofetada. Cornudo. Eso es lo que yo era. Lo que todos pensarían de mí. El contratista que no era lo suficientemente bueno para mantener a su mujer satisfecha. Entonces, ¿qué sugieres? Venganza, dijo Mickey simplemente. Del tipo que duele más que un corazón roto. Del tipo que le haga arrepentirse de haber pensado que eras conveniente y temporal. Me quedé mirando mi taza de café, viendo posibilidades que no había considerado antes. Sara se creía más lista que yo, creía que podía manipularme indefinidamente mientras buscaba su ascenso. El concejal Blackwood se creía intocable, protegido por su cargo y su reputación. Quizá era hora de demostrarles a ambos que estaban equivocados. Te escucho, dije. La sonrisa de Mickey se hizo más amplia. Lo primero que necesitamos son pruebas. Pruebas de verdad, no solo las fotos del móvil de un primo borracho. Si quieres hacerles daño, necesitas munición que no puedan negar o justificar. ¿Cómo consigo eso? Déjamelo a mí. Todavía tengo amigos en el cuerpo.
Amigos que me deben favores. Dame unos días. Terminé mi café y me dirigí a casa. Pero la casa se sentía diferente ahora. No como un lugar del que me estaban echando, sino como una base de operaciones, un lugar donde podía planificar y prepararme para lo que venía. El portátil de Sara seguía en la encimera de la cocina, donde lo había dejado esa mañana. Protegido por contraseña, pero yo conocía sus contraseñas. La misma que usaba para todo, Ambición 2024. Sutil como un ladrillo en una ventana. Su correo electrónico era una mina de oro. Meses de correspondencia con Blackwood, empezando de forma profesional y volviéndose gradualmente más íntima. Reservas de hotel, de restaurantes, incluso un viaje de fin de semana a Boston que me había dicho que era una conferencia legal. Pero el verdadero tesoro estaba en sus mensajes de texto sincronizados con su portátil a través de iCloud. Conversaciones con sus amigas sobre mí, sobre Richard, sobre sus planes para el futuro. Planes que definitivamente no incluían al conveniente novio temporal que pagaba la mitad de sus facturas y arreglaba todo lo que se rompía en su pequeño mundo perfecto. Hice capturas de pantalla de todo, lo guardé en una carpeta segura y empecé a hacer mis propios planes. Si Sara y su concejal querían jugar, les enseñaría cómo era un jugador de verdad. La caja del anillo seguía en la encimera donde la había dejado la noche anterior. La cogí y la guardé en la caja fuerte con mis papeles importantes. Algún día se la daría a alguien que la mereciera. Alguien que no pensara en mí como conveniente y temporal. Pero primero, tenía algunos inconvenientes que organizar. Mickey cumplió más rápido de lo que esperaba. 3 días después de nuestra conversación, me llamó con una dirección y una hora. Hotel Riverside, habitación 237. Jueves por la tarde, a las 2. Tu chica y el concejal tienen una cita fija. ¿Cómo lo sabes? El gerente del hotel me debe un favor de los viejos tiempos. Pillé a su hijo vendiendo hierba detrás del colegio. Le convencí de que el servicio comunitario era mejor que el reformatorio. El chico está en la universidad ahora. Beca completa. Así era Mickey. 15 años siendo un buen policía, construyendo relaciones y acumulando favores. Incluso retirado, tenía contactos por toda la ciudad. ¿Qué quieres que haga con esta información? Eso depende de ti. Pero si yo fuera un hombre de apuestas, diría que un poco de documentación podría ser útil más tarde. El jueves por la mañana, llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo y conduje hasta el Hotel Riverside, un lugar de lujo, del tipo donde los políticos y abogados hacían sus negocios lejos de miradas indiscretas. Aparqué al otro lado de la calle con una vista clara de la entrada y esperé. Sara llegó primero, a la 1:45. Me había dicho que tenía una reunión con un cliente que se alargaría, que no llegaría a casa hasta después de las 6. La vi entrar en el vestíbulo del hotel como si fuera la dueña del lugar, segura y hermosa, y completamente inconsciente de que su conveniente novio temporal la observaba desde el otro lado de la calle. Blackwood apareció 10 minutos después en un Mercedes negro con matrícula de la ciudad. Incluso a distancia, pude ver por qué Sara podría encontrarlo atractivo, alto, de pelo plateado, traje caro, el tipo de presencia que exigía atención. Se movía como un hombre al que nunca le habían dicho que no, que nunca había tenido que cuestionar si merecía lo que quisiera. Se quedaron 2 horas. Cuando salieron, Sara parecía sonrojada y satisfecha, como si acabara de tener la mejor tarde de su semana. Blackwood la besó de despedida allí mismo, en el aparcamiento del hotel, sus manos en su culo como si fuera de su propiedad. Hice fotos de todo. Esa noche, Sara llegó a casa con comida para llevar de nuestro restaurante favorito, actuando como la novia cariñosa que nunca había sido en realidad. ¿Qué tal tu día?, preguntó, poniendo los recipientes de comida tailandesa en la encimera. ¿Tranquilo? Arreglé el triturador de basura de los Morrison, reemplacé algunos azulejos en el complejo de oficinas de la Quinta Avenida. Ya sabes, cosas de trabajos de verdad. O no captó el sarcasmo o decidió ignorarlo. Mi reunión con el cliente se alargó, como pensaba. Este caso es tan complicado. Debe de ser muy complicado, dije, abriendo un recipiente de pad thai. ¿Qué tipo de ley requiere reuniones de hotel por la tarde? Por un segundo, su compostura flaqueó. Un destello de algo, culpa, quizá, o miedo cruzó su rostro antes de que la máscara volviera a su sitio.
Es un asunto delicado. Confidencialidad del cliente. ¿Entiendes? Por supuesto. La confidencialidad es importante. Cenamos en un silencio relativo. Sara navegando por su teléfono mientras yo fingía ver la televisión. Pero en realidad la estaba observando a ella, estudiando a la mujer que había pensado que amaba, buscando signos de la persona que realmente era bajo todas las mentiras. Después de cenar, desapareció arriba para revisar expedientes, lo que ahora sabía que significaba enviarse mensajes con su novio sobre sus actividades de la tarde. Limpié la cocina e hice mis propios planes. A la mañana siguiente, llamé a la oficina de Blackwood. Oficina del concejal Blackwood. Habla Jennifer. Hola, Jennifer. Soy Danny Morrison de Mantenimiento de Propiedades Morrison. El concejal solicitó un presupuesto para un trabajo en su domicilio. Oh, no tengo nada en su agenda sobre eso. ¿Está seguro de qué? Mencionó que podría ser un trabajo urgente. Algo sobre daños por agua en el sótano. Dijo que debería pasar este fin de semana para echar un vistazo. Hubo una pausa mientras ella comprobaba algo. Puedo darle la dirección de su casa, pero quizá quiera llamarlo directamente para confirmar la cita. Sería genial. Gracias. Me dio una dirección en las colinas, el tipo de barrio donde los concejales vivían detrás de vallas y setos. Le di las gracias y colgué, luego pasé el resto del día investigando a la familia de Richard Blackwood. Su esposa Patricia era maestra de jardín de infancia, 22 años de matrimonio, activa en organizaciones benéficas locales y en la Asociación de Padres y Maestros. Su hijo mayor, Michael, estaba en casa de la universidad por el verano, trabajando en la sede de la campaña de su padre. Jennifer se preparaba para su último año de instituto, estudiante de honor, capitana del equipo de debate. David era solo un niño, 14 años, y probablemente todavía creía que su padre era un héroe. Mirando las fotos de su familia en internet, viendo sus caras sonrientes en eventos de campaña y actos benéficos, casi me sentí mal por lo que estaba planeando. Casi. Pero luego recordé a Sara en ese aparcamiento de hotel. Recordé la forma en que las manos de Blackwood se habían movido sobre su cuerpo como si le perteneciera. Recordé meses de mentiras y excusas. Meses de sentir que no era lo suficientemente bueno, no lo suficientemente listo, no digno de la verdad. Conveniente y temporal. El sábado por la mañana, conduje por el barrio de Blackwood, familiarizándome con la zona. Casas grandes apartadas de la carretera, árboles maduros, el tipo de privacidad que el dinero podía comprar. Su casa era de estilo colonial con una entrada circular y un garaje para 3 coches. Un cartel de campaña en el césped proclamaba, Blackwood para alcalde, integridad primero. Aparqué calle abajo y esperé. A las 10:30, Patricia Blackwood salió en un monovolumen Honda con el hijo menor. A hacer la compra, quizá, o a un entrenamiento de fútbol. No se veía a los hijos mayores. A las 11:15, el propio Blackwood apareció en ropa de correr y se dirigió calle abajo a un ritmo tranquilo. Lo seguí a distancia, tomando nota de su ruta, su ritmo, sus hábitos. Corrió durante unos 45 minutos, tomando el mismo camino por el barrio, saludando a otros corredores y paseadores de perros como el amable servidor público que pretendía ser. Cuando regresó a su casa, yo estaba listo. Subí por la entrada con mi portapapeles y mi ropa de trabajo, pareciendo en todo momento el contratista que había sido llamado para un presupuesto. Concejal Blackwood. Danny Morrison. Mantenimiento de propiedades Morrison. Su oficina dijo que necesitaba hacer un trabajo. Parecía confundido, el sudor aún goteaba de su carrera matutina. De cerca, pude ver por qué Sara lo encontraba atractivo. Mandíbula fuerte, ojos inteligentes, el tipo de confianza que proviene de toda una vida obteniendo lo que quería. Lo siento. Creo que ha habido un error. No llamé para ningún trabajo de mantenimiento. ¿De verdad? Qué raro. Su asistente dijo algo sobre daños por agua en el sótano. No, nada de eso. Nuestro sótano está bien. Hice como que revisaba mi portapapeles. Esta es la 47 de Maple Hill Drive, ¿verdad? Sí, pero... ¿Y usted es Richard Blackwood? Sí, lo soy, pero le digo que no solicité ningún trabajo.
Me encogí de hombros, interpretando al contratista confundido. Bueno, alguien llamó a mi oficina. Quizá fue su esposa. A veces los cónyuges se encargan de estas cosas por separado. Patricia no habría llamado sin decírmelo. Ah. Bueno, ya que estoy aquí de todos modos, ¿le importa si echo un rápido vistazo? El presupuesto es gratis, y si hay un problema, es mejor detectarlo a tiempo. Dudó, y pude ver cómo sopesaba las opciones: rechazar a un empresario local que podría votarle, o pasar 10 minutos entreteniendo a alguien que obviamente estaba confundido. Supongo que estaría bien. Pero de verdad que no creo. No tardaré nada. Me guió hasta la entrada del sótano, todavía protestando que no había ningún problema, ninguna fuga, ninguna razón para preocuparse. Pero a mí no me interesaba realmente su sótano. Me interesaba su casa, su rutina, su vida familiar. Estaba reuniendo información para la guerra que estaba a punto de empezar. El sótano estaba terminado y seco, tal como había dicho. Hice como que revisaba los cimientos, el calentador de agua, el panel eléctrico, todo mientras hacía preguntas casuales sobre su familia, su horario, su campaña. Se presenta a alcalde, veo. Eso debe mantenerlo ocupado. Así es. Eventos de campaña, recaudaciones de fondos, reuniones con los electores. No mucho tiempo libre, apuesto. ¿Cuándo encuentra tiempo para usted? ¿Aficiones, relajación, ese tipo de cosas? Sonrió, y por un momento vi el encanto que había atraído a Sara. Intento hacer una carrera la mayoría de las mañanas. Quizá almorzar con amigos cuando puedo. Hay que sacar tiempo para las cosas importantes. Almuerzos con amigos como mi novia, pensé. Absolutamente. El tiempo en familia también es importante. Lo más importante, asintió. Patricia y los niños lo son todo para mí. La mentira salió tan fácil, tan natural, que casi admiré su habilidad. Aquí había un hombre que podía mirarte a los ojos y decirte que la familia lo era todo mientras se acostaba con la novia de otro hombre en habitaciones de hotel. Un verdadero político. Terminé mi falsa inspección y le agradecí su tiempo. Mientras volvía a mi camioneta, podía sentir que me observaba, probablemente todavía perplejo por todo el encuentro. Que se preguntara. Pronto, tendría cosas más importantes de las que preocuparse. Esa noche, Sara trabajó hasta tarde de nuevo. Otra, reunión con un cliente, otro, caso complicado, que requería su atención personal. Pasé el tiempo organizando mis pruebas, planeando mis próximos movimientos y pensando en la mejor manera de destruir dos vidas que se habían construido sobre mentiras. Conveniente y temporal. Ya veríamos eso. La confrontación llegó antes de lo que había planeado, cortesía de mi amigo más antiguo convirtiéndose en mi mayor enemigo. Haken Lix había sido mi socio durante 3 años, encargándose de la parte administrativa mientras yo hacía el trabajo real. Habíamos crecido juntos, jugado al fútbol juntos en el instituto, sido el padrino en la boda del otro. Bueno, en su boda. La mía nunca había sucedido. Debería haberlo visto venir cuando empezó a hacer demasiadas preguntas sobre Sara, sobre nuestra relación, sobre por qué parecía distraído últimamente. Jake siempre había sido del tipo que metía las narices donde no le llamaban, pero yo había pensado que nuestra amistad significaba algo. Pensaba que la lealtad todavía importaba. Estaba equivocado. La llamada llegó un martes por la mañana mientras reemplazaba un calentador de agua en el centro comunitario. Danny, tenemos que hablar, dijo Jake sin preámbulos. En mi oficina. Ahora. Estoy en medio de un trabajo, Jake. ¿Puede esperar? No, no puede esperar. Ven aquí. El tono de su voz me revolvió el estómago. Esto no era sobre el negocio. Era sobre algo más, algo que iba a cambiar todo entre nosotros. Terminé de conectar el calentador, lo probé 2 veces para asegurarme de que todo funcionaba, y luego conduje a nuestra oficina, un garaje reconvertido detrás de la casa de Jake, donde guardábamos nuestras herramientas y hacíamos el papeleo. Jake estaba esperando con Tommy Whitmore y otros 2 tipos que reconocí del círculo social de Sara. ¿De qué va esto?, pregunté, aunque ya empezaba a entender. Jake se paró detrás de su escritorio como si estuviera dirigiendo una reunión de junta en lugar de tender una emboscada a su socio.
Se trata de que estás acosando al concejal Blackwood y a su familia. ¿Acosando? No te hagas el tonto, Danny. Tommy nos contó sobre tu pequeña crisis en la reunión familiar. Luego apareces en casa de Blackwood fingiendo estar allí por negocios. El hombre me llamó personalmente para quejarse de tu comportamiento. Las piezas encajaron. Blackwood había reconocido el nombre de mi empresa en la camioneta, había investigado un poco, y había descubierto que estaba conectado a Sarah a través de su familia. En lugar de enfrentarme directamente, había ido a jaque, probablemente inventando alguna historia sobre contratistas inestables y preocupaciones profesionales. ¿Te llamó a ti? Está preocupado por tu estado mental, Danny. Todos lo estamos. Esta obsesión con las relaciones profesionales de Sarah no es sana. Relaciones profesionales. Así es como lo estaban presentando ahora. ¿Crees que Sarah y Blackwood tienen una relación profesional? Tommy dio un paso adelante, intentando parecer duro con su traje caro. Creemos que te estás volviendo loco por nada. Sarah es una abogada de éxito. Trabaja con funcionarios de la ciudad todo el tiempo. Solo porque no tengas la educación suficiente para entender cómo funciona su mundo no significa que esté haciendo algo malo. La condescendencia en su voz hizo que mis manos se cerraran en puños. No tener la educación suficiente. Como si arreglar la infraestructura que mantenía en funcionamiento su cómodo mundo no requiriera inteligencia o habilidad. ¿Eso es lo que todos pensáis? Jaque asintió gravemente. Danny, te conozco desde hace 20 años. Esto no es propio de ti. La paranoia, las acusaciones, aparecer en casa de la gente sin ser invitado. Quizá deberías hablar con alguien. Buscar ayuda. ¿Ayuda para qué? Para lo que sea que te está haciendo pensar que tu novia te engaña con un concejal casado. Es una locura, Danny. Sarah te quiere. Miré alrededor de la habitación a esos 4 hombres. Uno al que había considerado mi mejor amigo. Uno que me había mostrado pruebas del lío de Sarah. Otros 2 que apenas me conocían pero tenían opiniones sobre mi estado mental. Todos me miraban con expresiones de lástima y preocupación, como si fuera un animal enfermo que podría necesitar ser sacrificado. Tommy, dije en voz baja. ¿No me enseñaste fotos de Sarah y Blackwood juntos? La cara de Tommy se puso roja. Estaba borracho, Danny. No recuerdo ni la mitad de lo que dije esa noche. Si te enseñé algo, probablemente solo eran ellos hablando en algún acto de la ciudad. ¿Lo malinterpretaste? ¿Malinterpreté? Sí. Querías ver algo que no estaba ahí porque te sientes inseguro por el éxito de Sarah. Ella está ascendiendo en el mundo y tú no puedes soportarlo. La traición me golpeó como un golpe físico. Tommy me había mostrado esas fotos, me había contado sobre el lío, me había advertido que Sarah me estaba utilizando. Ahora estaba aquí, con mi socio, llamándome loco por creer lo que él me había dicho. Así que me lo imaginé todo. Jaque se inclinó hacia adelante, su voz suave como si hablara con un niño. Danny, piénsalo lógicamente. ¿Por qué te engañaría Sarah? Tenéis algo bueno juntos. Ella está construyendo su carrera, tú estás construyendo tu negocio. No hay razón para que ella arriesgue eso. Quizá porque piensa que soy conveniente y temporal. Las palabras quedaron flotando en el aire por un momento. La cara de Tommy se puso aún más roja, y vi un destello de reconocimiento en sus ojos. Recordaba haberlo dicho, recordaba toda la conversación, pero no iba a admitirlo ahora. No delante de estos otros tipos. No cuando le haría parecer un chismoso y un alborotador. Yo nunca dije eso, murmuró. ¿Nunca dijiste qué? Lo que sea que crees que dije sobre Sarah, lo malinterpretaste, o estabas borracho, o te lo imaginaste. Sarah no piensa en ti de esa manera. La manipulación era tan suave, tan coordinada, que casi admiré su técnica. Hacerme dudar de mi propia memoria, de mis propias percepciones. Pintarme como el inestable, el novio celoso que no podía manejar la carrera exitosa de su novia. ¿Y si sigo acosando al concejal Blackwood? La expresión de Jaque se endureció. Entonces tendremos que disolver la sociedad. No puedo tener a mantenimiento de propiedades Morrison asociado con este tipo de comportamiento. Es malo para el negocio.
¿Malo para el negocio? Piénsalo, Danny. Blackwood va a ser alcalde pronto. Él controla los contratos de la ciudad, los permisos de zonificación, todas las cosas que nos mantienen trabajando. ¿Quieres tirar eso por la borda porque estás paranoico con tu novia? Ahí estaba. El quid de la cuestión. Jake estaba eligiendo posibles conexiones políticas por encima de 20 años de amistad. Los otros tipos estaban eligiendo el estatus social por encima de la verdad. Tommy estaba eligiendo la reputación familiar por encima de la honestidad. Estaba solo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora te vas a casa, te disculpas con Sarah por cualquier rareza que le hayas estado haciendo pasar, y te mantienes alejado de Richard Blackwood y su familia. Buscas ayuda para lo que sea que te esté haciendo actuar así. Y quizá, si puedes demostrar que estás estable de nuevo, podamos trabajar juntos en el futuro. Los miré a cada uno una vez más, memorizando sus rostros, sus expresiones de lástima y superioridad. Estas eran las personas que se suponía que estaban de mi lado, que se suponía que me cubrirían las espaldas cuando las cosas se pusieran difíciles. En cambio, habían elegido ponerse del lado de mi novia infiel y su novio político. Habían elegido manipularme, hacerme dudar de mi propia cordura, aislarme de mi propio negocio y de mi propia vida. Vale, dije finalmente. Jake pareció aliviado. Vale. Entiendo dónde estamos. Salí de esa oficina sabiendo que nunca volvería. Sabiendo que Jake Hendricks ya no era mi amigo ni mi socio. Sabiendo que ahora estaba verdaderamente solo, sin aliados ni sistema de apoyo. Pero mientras conducía a casa, me di cuenta de algo más. Habían cometido un error al acorralarme de esa manera. Al mostrarme hasta dónde estaban dispuestos a llegar para proteger a Sarah y Blackwood, habían revelado su estrategia, sus tácticas, su disposición a sacrificarme por sus propios intereses. Ahora sabía a qué me enfrentaba, y más importante, sabía que no tenía nada que perder. La guerra estaba a punto de empezar. Estar completamente solo resultó ser liberador de maneras que no había esperado. Sin socio al que rendir cuentas, sin amigos a los que decepcionar, sin novia con la que fingir. Solo yo y mis herramientas, y un deseo ardiente de hacer que todos los que me habían traicionado pagaran por sus elecciones. Empecé con Jake. Mantenimiento de propiedades Morrison se había construido sobre relaciones que yo había desarrollado durante 15 años de trabajo honesto. Los clientes confiaban en mí porque aparecía cuando decía que lo haría, hacía un trabajo de calidad a precios justos y trataba sus propiedades como si fueran mías. Jake se había encargado de los libros y la programación, pero la reputación me pertenecía a mí. Así que, cuando llamé a nuestros clientes más importantes para decirles que estaba empezando mi propia empresa, me escucharon. Jake es un tipo bastante agradable, le dije a la señora Patterson, cuyo edificio de oficinas había sido nuestro pan de cada día durante 2 años. Pero se le han subido los humos, si sabe a lo que me refiero. Quiere cobrar precios premium por el mismo trabajo que siempre he hecho. Yo, sigo creyendo en tratar bien a los clientes. En 2 semanas, había robado el 60% de nuestra base de clientes. Jake me llamó gritando sobre cláusulas de no competencia y ética profesional, pero nunca habíamos formalizado nada de ese papeleo. Todo se había basado en la confianza y la amistad, 2 cosas que ya no existían entre nosotros. Estás destruyendo mi negocio, dijo durante una llamada telefónica particularmente acalorada. No, Jake. Estoy empezando el mío. Elegiste la política por encima de la sociedad, ¿recuerdas? Manejar a Sarah era más difícil porque todavía tenía que vivir con ella mientras planeaba su destrucción. Había notado mi cambio de humor, la forma en que había dejado de intentar entablar conversación con ella o hacer planes para nuestro futuro, pero lo atribuía al estrés laboral. O a algún tipo de crisis de la mediana edad. Has estado tan distante últimamente, dijo una noche, levantando la vista de su portátil con lo que podría haber sido una preocupación genuina. ¿Está todo bien? Solo pensando en el futuro, le dije. En lo que realmente quiero de la vida. Deberíamos hablar de eso. ¿Sobre nuestro futuro, quieres decir? Claro. Llevamos 5 años juntos, Danny. Quizá es hora de hacer las cosas más oficiales. La ironía era increíble. Ahora que pensaba que podría estar alejándome, ahora que su conveniente acuerdo estaba amenazado, de repente quería hablar de hacer las cosas oficiales.
Probablemente pensó que un anillo y una boda me atarían mientras ella continuaba su lío con Blackwood. Lo pensaré, dije. Pero estaba pensando en algo completamente diferente. Estaba pensando en las memorias USB escondidas en mi taller, llenas de capturas de pantalla, fotos y llamadas grabadas. Estaba pensando en el investigador privado que Mickey me había recomendado, un policía retirado especializado en casos de divorcio y fraude de seguros. Estaba pensando en el reportero del periódico local que había estado husmeando por el ayuntamiento buscando historias de corrupción. Sobre todo, estaba pensando en el momento oportuno. La campaña de Blackwood para la alcaldía se estaba calentando, con las elecciones primarias a solo 2 meses de distancia. Su mensaje de «integridad primero» estaba resonando entre los votantes cansados de la política de siempre. Lideraba en las encuestas, era el favorito para ganar tanto las primarias como las elecciones generales, lo que lo hacía vulnerable de maneras que ni siquiera se daba cuenta. Empecé poco a poco, probando las aguas. Una filtración anónima al periódico sobre las frecuentes comidas de Blackwood en restaurantes caros, pagadas con fondos de campaña. Nada ilegal, pero suficiente para plantear preguntas sobre sus prioridades de gasto. La historia apareció en la página 6 de la sección local, apenas 3 párrafos. Pero vi la reacción de Blackwood en la siguiente reunión del concejo municipal. Estaba nervioso, a la defensiva, pasando demasiado tiempo explicando gastos de rutina que nadie había cuestionado realmente. Sara llegó a casa esa noche agitada por la injusta cobertura mediática de la campaña de su cliente. No mencionó a Blackwood por su nombre, pero yo sabía de quién hablaba. Algunas personas simplemente no soportan ver a un buen hombre tener éxito, dijo, sirviéndose una copa grande de vino. Debe de ser frustrante, asentí. La semana siguiente, intensifiqué las cosas. Fotos del Mercedes de Blackwood aparcado fuera del Hotel Riverside, con la hora marcada durante las horas de trabajo del concejo municipal. El pie de foto sugería que el concejal estaba llevando a cabo asuntos de la ciudad en lugares inusuales, planteando preguntas sobre la transparencia y el acceso público. Esta historia llegó a la portada de la sección local. Blackwood celebró una conferencia de prensa para explicar que a menudo se reunía con los electores en lugares convenientes, que su agenda siempre se centraba en servir al interés público. Pero estaba sudando bajo las luces, tropezando con palabras que normalmente pronunciaría con suave confianza. Sara estaba furiosa esa noche, caminando por nuestra cocina como un animal enjaulado. Esto es acoso, dijo. Puro y simple. Alguien está atacando a Richard por razones políticas. Richard. Se dio cuenta demasiado tarde. El concejal Blackwood. Es un cliente. Te lo dije. ¿Cierto? Un cliente. Pero el daño estaba hecho. La forma familiar en que había dicho su nombre, la implicación personal en sus problemas, la forma en que estaba tomando estos ataques contra él como ataques contra ella misma. Si me quedaba alguna duda sobre su relación, ahora se habían disipado. Esperé otra semana y luego di el golpe de gracia. Las fotos eran nítidas. Blackwood y Sara entrando juntos en el hotel, saliendo juntos, besándose en el aparcamiento como adolescentes. Las marcas de tiempo mostraban que se habían estado reuniendo todos los jueves durante meses. Siempre en horario de oficina, siempre en el mismo lugar. Pero esta vez no se las envié al periódico. Se las envié directamente a Patricia Blackwood junto con una simple nota: pensé que debería saber lo que hace su marido durante sus almuerzos. La explosión fue todo lo que había esperado y más. Patricia Blackwood no sufrió en silencio ni intentó manejar las cosas discretamente. Llamó al periódico ella misma, confirmó que las fotos eran auténticas y anunció que iba a solicitar el divorcio por adulterio. También llamó a la sede de la campaña de Blackwood y les dijo exactamente por qué retiraba su apoyo a la candidatura de su marido a la alcaldía. La historia dominó el ciclo de noticias locales durante 3 días. Candidato de valores familiares pillado en un lío, fue el titular que acabó con la carrera política de Richard Blackwood y probablemente, con su matrimonio. Sara llegó a casa ese jueves por la noche pareciendo como si la hubiera atropellado un camión. ¿Viste las noticias?, preguntó. ¿Sobre el concejal Blackwood? Sí, las vi. Mala suerte. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, su rostro pálido y demacrado. Hay algo que necesito decirte. Ah, sí. Richard y yo hemos estado
Teníamos una relación. Dejé que el silencio se alargara, observándola retorcerse mientras intentaba encontrar palabras para lo que había hecho. Una relación, repetí finalmente. Simplemente sucedió. Estábamos trabajando juntos en algunos asuntos de zonificación, pasando mucho tiempo juntos, y una cosa llevó a la otra. No significó nada, Danny. Fue solo físico. ¿Cuánto tiempo? Unos meses. Desde marzo, quizá abril. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? Entonces empezó a llorar. Grandes lágrimas dramáticas que podrían haberme conmovido hace 6 meses. Ahora solo parecían otra manipulación, otra actuación diseñada para conseguir lo que quería. Iba a terminarlo después de las elecciones, cuando las cosas se calmaran. Nunca quise que esto pasara. Pero pasó. Sí. Durante meses. Sí. Mientras vivías en mi casa, dormías en mi cama, hacías planes para nuestro futuro. Danny, por favor. Sé que la cagué, pero podemos superarlo. La gente comete errores. La miré al otro lado de la mesa. Esta mujer que había pensado que amaba, esta mujer que me había estado tomando por tonto mientras buscaba su ascenso. Seguía siendo hermosa, seguía siendo encantadora cuando quería, todavía capaz de hacerme creer sus mentiras si la dejaba. Pero ya no iba a dejarla. Haz las maletas, dije en voz baja. ¿Qué? Haz las maletas y lárgate de mi casa. Danny, hablemos de esto. Resolvámoslo como adultos. Acabamos de hacerlo. Me engañaste durante meses con un hombre casado. Me mentiste todos los días, me hiciste sentir que estaba loco por sospechar que algo andaba mal. Dejaste que tu primo y mi socio me manipularan para que pensara que era paranoico e inestable. Yo nunca. Dejaste que me convencieran de que estaba perdiendo la cabeza en lugar de admitir que te estabas acostando con otro. Destruiste mis relaciones comerciales, mis amistades, mi capacidad para confiar en mis propias percepciones. Todo para poder mantener a tu conveniente novio temporal mientras audicionabas para algo mejor. Su rostro se puso blanco. Tommy te dijo eso. Tommy me dijo muchas cosas. Luego fingió que nunca las había dicho cuando se volvió inconveniente. Igual que tú finges que este lío fue una especie de error en lugar de una traición calculada. Probó un enfoque diferente, inclinándose hacia adelante con las manos entrelazadas como si estuviera defendiendo un caso en un tribunal. Danny, sé que estás herido. Tienes todo el derecho a estar enfadado, pero tirar por la borda 5 años juntos por un error. Eso no es propio de ti. Eres mejor que eso. Tienes razón. Soy mejor que eso. Soy mejor que ser el plan B de alguien mientras busca un ascenso. Soy mejor que ser conveniente y temporal. La frase la golpeó como una bofetada. Se reclinó en su silla, dándose cuenta de que lo sabía todo, que todas sus mentiras y manipulaciones habían sido en vano. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde hace bastante. ¿Por qué no dijiste nada? Sonreí, y me sentí bien al dejar de fingir por fin. Porque quería ver hasta dónde llegarías, cuántas mentiras contarías, a cuánta gente pondrías en mi contra, cuánto daño harías para mantener tu secreto. Y no me decepcionaste. Sara me miró como si estuviera viendo a un extraño. Tú preparaste esto. Las historias del periódico, las fotos. Que Patricia se enterara. Destruiste la carrera de Richard. Richard destruyó su propia carrera cuando decidió acostarse con la novia de otro hombre mientras se presentaba con una plataforma de valores familiares. Yo solo me aseguré de que la gente supiera quién era realmente. Le arruinaste la vida. Él arruinó su propia vida, igual que tú arruinaste la nuestra. Se levantó bruscamente, su silla raspando el suelo. No eres el hombre que yo pensaba que eras. No asentí. No lo soy. El hombre que pensabas que era te habría dejado pisotearlo para siempre. Se habría culpado a sí mismo por no ser lo suficientemente bueno, no tener la educación suficiente, no ser digno de tu amor. Ese hombre habría pasado el resto de su vida preguntándose qué le pasaba. Me levanté también, enfrentándola al otro lado de la mesa que había sido el centro de nuestra vida compartida durante 5 años. Pero ese hombre ya no existe.
Lo mataste cuando decidiste que yo era conveniente y temporal. Lo que queda es alguien que sabe exactamente lo que vale, y es mucho más que ser tu plan B. Sara agarró su bolso y se dirigió a la puerta. Volveré mañana a por mis cosas. Date prisa, le grité. El domingo cambio las cerraduras. La puerta se cerró de golpe tras ella, y me quedé solo en mi casa por primera vez en 5 años. Solo, pero no solitario. Ya no. Abrí una cerveza y me volví a sentar en la mesa de la cocina, pensando en todo lo que había pasado, todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Mi sociedad de negocios había terminado, pero ahora tenía más clientes que nunca. Mi relación había terminado, pero estaba libre de una mujer que nunca me había amado de verdad. Mis viejos amigos se habían ido, pero había aprendido en quién podía confiar realmente. La caja del anillo seguía en mi caja fuerte, esperando a alguien que la mereciera. Algún día encontraría a una mujer que pensara en mí como permanente e insustituible, no conveniente y temporal. Pero primero, tenía un negocio que construir y una reputación que reconstruir. Tenía una vida que construir desde cero, basada en la verdad en lugar de mentiras, en el respeto en lugar de la manipulación. Tenía una venganza que saborear y un futuro que planificar. Y por primera vez en meses, ese futuro tenía una pinta cojonuda.